en este punto, o sea, sobre la base de las funciones de la agencia federal, para nosotros es correcta la decisión del Poder Ejecutivo de quitar del ámbito de la Agencia Federal de Inteligencia a la Dirección de Observaciones Judiciales, que es la que tenía a cargo hacer las intervenciones, interceptaciones telefónicas. Sin embargo, esto no puede ser pensado para nosotros como un traspaso automático de la Dirección de Observaciones Judiciales. Por un lado, porque hay que diferenciar aquellas interceptaciones telefónicas que tienen que ver con las investigaciones criminales, o sea, aquellas que se necesiten hacer en el marco de una investigación criminal que está iniciada, obviamente siempre con autorización judicial, pero existen, como planteaba Marcelo Saín, algunas interceptaciones telefónicas que tienen sustento en cuestiones de inteligencia preventiva y que necesitan ser realizadas, obviamente también con autorización judicial, pero que no se hacen en el marco de una investigación criminal iniciada, sino que luego de realizarse la escucha, esta, en todo caso, es judicializada por la agencia y ahí se decidirá iniciar la investigación criminal o si no se logra determinar la existencia de esa amenaza o ese riesgo que se quiso identificar mediante la escucha, se destruye. Nos parece que este tipo de intervenciones telefónicas que no tienen relación con las investigaciones criminales no deberían estar ubicadas en el marco de las competencias del Ministerio Público, porque el Ministerio Público únicamente tiene competencias para intervenir una vez que las investigaciones criminales están iniciadas. O sea, tienen una naturaleza y un objetivo distinto. Estás escuchando. Nos parece que este aspecto, que es absolutamente delicado de la discusión, tiene que ser discutido en el ámbito parlamentario y se tiene que decidir dónde se sostienen, que una posibilidad claramente es que se sigan realizando en el ámbito de la Agencia Federal de Inteligencia, obviamente en un ámbito de la Agencia Federal de Inteligencia depurado y cambiado en sus funciones como planteábamos antes. Lo que implica también de ninguna manera pensar en hacer un traspaso automático de la Dirección de Observaciones Judiciales al Ministerio Público sin la posibilidad de revisar su planta y sin la posibilidad de revisar qué fue lo que hicieron cada uno de los que están trabajando hoy en esa dirección. Conectado con este último punto de la necesidad de revisar la planta, nos parece también muy importante que se discuta en este ámbito del Congreso y en el ámbito de esta comisión alguna disposición que pueda poner el proyecto y que sea traducido en la nueva ley de inteligencia vinculada a el modo como se va a realizar el traspaso de estructura desde la Secretaría de Inteligencia a la nueva Agencia Federal de Inteligencia. Para nosotros es necesario que desde el Congreso se definan algunas reglas específicas que marquen principios rectores, criterios, objetivos rectores que impliquen hacer una depuración y un análisis exhaustivo de la planta que hoy existe en la Secretaría de Inteligencia y que es necesario transformar profundamente. Así como para nosotros también es necesario, como se hizo con otras fuerzas de seguridad, que en la ley se dispongan algunas cuestiones vinculadas a criterios rectores sobre profesionalización, carrera, etc. Otro de los puntos para nosotros centrales de la discusión mencionado por Horacio es la necesidad de que el proyecto mejore su formulación en relación con la incorporación de mecanismos adecuados de control. Por el momento el proyecto lo único que plantea en su artículo 18 es que se incorporarán mecanismos adecuados de control y lo deja supeditado entendemos nosotros, al decreto reglamentario. Para nosotros esto es un problema y lo que ha sido el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia en su relación, sobre todo con la Comisión Bicameral durante todos estos años, ha mostrado los inconvenientes de que no se defina por ley mecanismos específicos de control y que se deje supeditado
al decreto reglamentario, porque justamente hoy el decreto reglamentario tiene disposiciones que limitan las potestades que la ley misma le da a la comisión bicameral, la comisión de fiscalización. Entonces, teniendo en cuenta lo que ha sucedido durante todos estos años, es necesario para nosotros que el proyecto incluya algunas definiciones mucho más específicas que aseguren el control político, por un lado, del Poder Ejecutivo, para que no se autonomice la Agencia Federal de Inteligencia, y el control parlamentario, por el otro, de los fondos, de la ejecución presupuestaria y sobre todo de los fondos reservados. En ese sentido, el proyecto, por ejemplo, que mencionaba Horacio, de los diputados Garrido y Ocaña, incorporaban algunas disposiciones que son interesantes, porque lo que es importante entender es que el proyecto lo que tiene que hacer, o la nueva ley de inteligencia, lo que debería hacer para garantizar control eficaz de los fondos reservados, es exigirle a la Agencia Federal de Inteligencia y al Poder Ejecutivo que esos gastos reservados queden registrados de modo tal que luego puedan ser controlados. Porque es cierto que la ley actual vigente le da a la Comisión Bicameral facultades y potestades para analizar de oficio el presupuesto y la ejecución de los fondos. El problema es que, además de las graves dificultades que hay de acceder a la información, el problema es que no existen criterios estrictos para que desde la propia agencia de inteligencia se registren esos fondos reservados de modo tal que en una investigación ex post puedan ser analizados y puedan ser seguidos. En ese sentido, el caso AMIA y otros casos que han tomado Estado Público dejaron en evidencia la imposibilidad de hacer un control eficaz ex post, porque en algún momento se pierde la ruta de ese dinero y no queda realmente registro en qué fueron utilizados. Además de la necesidad, por supuesto, de que se establezca algún mecanismo mucho más fuerte para que la Comisión Bicameral haga un análisis del presupuesto que el Poder Ejecutivo plantea en relación con el aparato de inteligencia nacional, y ahí se discuta cuáles de esos fondos y qué parte de ese presupuesto es público y sigue los lineamientos normales de la ley financiera, y cuáles son y qué parte de ese presupuesto pasa a ser reservado y requiere de estos controles específicos. El otro punto central de la discusión de mejorar el control de fondos y el control presupuestario es la necesidad de que desde el proyecto también y de la ley de inteligencia que se sancione, se mejoren los mecanismos de clasificación de información y de desclasificación de información. Esto tiene que ver con las cuestiones de acceso a la información de interés público por un lado, y tiene que ver también sustancialmente con la discusión de control de fondos. Porque hay que plantear mecanismos de acceso a la información para la Comisión Bicameral, para la Comisión de Fiscalización, que tiene que tener capacidades amplias de iniciar investigaciones de oficio respecto a la ejecución de esos fondos, y también hay que plantear la posibilidad de que los ciudadanos y organizaciones accedan a esa información. En ese sentido, para nosotros, y con esto terminamos, el proyecto sostiene el criterio de la ley vigente, que es la regla del secreto y la excepción de la publicidad. Sería importante para nosotros, sería conveniente que se modifique en ese sentido el artículo 16 de la ley actual, que hoy que con el proyecto del Poder Ejecutivo no se modifique, y se plantee justamente la regla de la publicidad y se defina exhaustivamente, sí, como lo hace el proyecto, los criterios o las excepciones de clasificación de seguridad que hacen, depende del nivel de seguridad que tenga esa información o esa actividad o esos fondos, la posibilidad de que se acceda a esa información de distinto modo. En ese sentido, además de la reformulación de la regla y la excepción, para nosotros es importante que se revisen los criterios de clasificación que se incorporan a la ley de inteligencia y que se hace un traslado automático del decreto que hoy está vigente a la ley. ¿Por qué?
porque el proyecto traslada automáticamente los criterios de clasificación de seguridad que están vigentes y sostiene dos que para nosotros son importantes, sostiene dos criterios que para nosotros son importantes y que permiten distorsionar el sistema. Sostiene el criterio de estrictamente secreto y confidencial y la justificación para que algo sea estrictamente secreto y confidencial es que la necesidad de no divulgar, de no hacer público, no desclasificar, aunque sea al Congreso, ese documento, esa actividad, esté relacionado de algún modo con las actividades y organización de los organismos de inteligencia nacional. Para nosotros es un criterio muy vago que permite justificar ahí que cualquier documento o cualquier actividad sea considerada secreta, del mismo modo como sostiene el criterio de reservado, en el que se lo define como será reservada toda información cuya divulgación no convenga a los intereses del Estado. Esta idea de conveniencia de los intereses del Estado es para nosotros también problemática en relación con el acceso a la información. Nosotros estuvimos analizando algunas legislaciones comparadas, en ese caso de Estados Unidos, por ejemplo, o de el Reino Unido, que son países que tienen sistemas de inteligencia con muchos problemas también, pero que tienen mucha amplitud, un presupuesto muy importante, que se les da mucha importancia, y únicamente se sostienen 3 niveles de clasificación: Top Secret, Secret y Confidential. Estos 3 criterios de clasificación en esos 2 países que hacen de sus sistemas de inteligencia algo absolutamente indispensable, están definidos únicamente por la idea de que la divulgación de información pueda poner en riesgo, pueda hacer un daño excepcionalmente grave o un daño grave a la seguridad, y de ningún modo definen estos criterios de clasificación de seguridad en la idea de que se pueda vincular con alguna actividad del aparato de inteligencia o que no convenga para los intereses del Estado. Nos parece que el proyecto en ese sentido puede tener una mejoría sustancial, se pueden limar esas clasificaciones de seguridad y se las pueden adecuar a lo que vienen siendo otras legislaciones que hacen del secreto justamente también un valor muy atendido. El otro punto para nosotros importante de la clasificación de información es lo que planteaba Horacio, que es el tiempo, el criterio mínimo, el tiempo mínimo para desclasificar información. El proyecto plantea un criterio genérico de 25 años como mínimo, cuando, por ejemplo, como planteaba Horacio, en Estados Unidos el criterio es de 10 años y es de 25 años únicamente si se pone en peligro la integridad de una fuente humana de inteligencia. Esto es, si con la información se pone en riesgo la operatividad de algún agente que tiene que seguir siendo agente secreto. Israel, por ejemplo, pone un máximo de 15 años. O sea, Estados Unidos e Israel tienen mínimos de desclasificación mucho menos rigurosos que el proyecto que plantea el Ejecutivo hoy de los 25 años. Por último, me olvidé de plantear una sola cuestión en relación con las escuchas. Nos parece importante, al mismo tiempo que en las escuchas que tienen que ver con las investigaciones criminales y que van a ser transferidos a la competencia o al ámbito del Ministerio Público, se ponga en discusión también de qué modo la ley define algún sistema integrado de funcionamiento para prever la capacidad de realizar estas intervenciones telefónicas en las provincias a partir de sus propios sistemas de seguridad provinciales. Nos parece de alguna manera que esto tiene que ser discutido y contemplado porque las provincias tienen que quedar integradas al sistema de escucha, al sistema, al armado institucional de intervenciones telefónicas, que puedan tener un control y que no queden supeditadas tampoco a la realización de escuchas ilegales por parte de las policías provinciales, que todos sabemos que suceden. Entonces, estos son para nosotros los puntos centrales
que tienen que seguir siendo debatidos del proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo y quedamos a disposición de los señores senadores para las consultas que tengan. Muchas gracias. Está abierta la lista para que los señores senadores y senadoras formulen las preguntas que consideren pertinentes. Senador Turbay. Sí. Buenos días, bienvenidos. Ambas exposiciones han sido realmente muy interesantes. Yo tengo dos preguntas, una para el licenciado Saín, en vinculación con el traslado o no de funciones de la Dirección de Inteligencia Criminal a la AFI y en qué medida. Yo, siguiendo la lógica de su propuesta alternativa dentro del contexto de la propuesta oficial, entiendo que para ser coherente con esa propuesta, digamos, no solamente no habría que transferir ninguna función de la Dirección Nacional de Política Criminal hacia la AFI. Entonces, me parece que usted cuando hace todo el desarrollo termina avalando la transferencia de funciones. Me parece que ahí no me parece que ahí no entiendo la lógica del planteo general con mantener la transferencia de funciones. Entonces, esa sería la primera, si quiere que la contestemos en orden. El criterio personal mío antes de la presentación del proyecto de ley es exactamente igual al planteado por el CELS. Para mí la situación ideal es que la Agencia Federal de Inteligencia solo desarrolle funciones vinculadas a la producción de inteligencia y no tenga medios propios de obtención de información. En materia de defensa nacional, en materia de seguridad pública, seguridad interior. Y que los medios propios de obtención de información sean de cada uno de estos dos subsistemas. Leyendo la propuesta del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo que hace es transfiere parte de las funciones de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal a la AFI. Los conceptos que utiliza el Poder Ejecutivo para esa transferencia, a mi modo de ver, son engorrosos y dan lugar a confusión en términos generales. Y además habilita entre la producción de inteligencia, como se señaló aquí, lo que ellos denominan inteligencia interior. Estas dos cosas, al mismo tiempo que en la propuesta, dejan librada la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar de lo que es la Dirección Superior de la AFI sobre este sistema. Entonces, la propuesta que yo hago dentro de esa lógica es que la AFI se dedique a hacer inteligencia estratégica nacional sin medios propios, digamos, y con los medios de recolección de información y también producción de análisis en determinado plano, conforme las políticas y estrategias que establezca la propia AFI sobre todo el sistema, en ese plano general. Pero si el Ejecutivo desea transferir parte de la estructura de producción de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal a la AFI exclusivamente para delitos complejos y vinculados a cuestiones de atentados contra el orden constitucional, inclusive con medios propios de recolección, digamos, lo podría hacer exclusivamente en eso. Entonces transferiría solamente eso, pero la propuesta nuestra es prolijemos la conceptualización de lo que se transfiere. Utilizamos el concepto delitos, o proponemos el concepto delitos de competencia federal y atentados contra el orden constitucional, porque concentraría mucho mejor que la propuesta del oficialismo esa idea. Ahora, si no se da eso, digamos, igual esto se va a producir en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Bueno, la pregunta era la siguiente y esta. Sí, yo quisiera agregar, perdón, senador, yo quisiera agregar lo que acaba de decir Saín, que no podemos olvidar que estamos planeando una legislación en una situación de emergencia, que no hace falta abundar porque todos somos conscientes de lo que está pasando y de lo que ha venido pasando. Lo ha dicho el Poder Ejecutivo, lo sabemos todos. Y vemos, analizando la experiencia histórica, que por la vía de una excepción en el artículo 4 de la ley vigente, se coló un monstruo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con las ventanas que dejamos abiertas. Porque si dejamos una ventana abierta para algo que puede ser razonable, pero por ahí se mete el monstruo de nuevo. Hay que tener mucho cuidado porque estamos
en una situación en la cual estamos padeciendo las consecuencias de un desborde autoritario. Y por otro lado, si nosotros no somos cuidadosos en cerrar esa posibilidad, se estaría reforzando la posibilidad de dependencia de la Agencia Nacional, de la Agencia Federal, respecto de organizaciones internacionales de inteligencia, que es lo que ha estado pasando. Entonces, hay que ser muy cuidadosos para impedir que se repitan las deformidades que hemos estado viendo en los últimos años. No, mi inquietud es la siguiente. Yo entiendo el planteo. Yo creo entender la lógica del planteo de la propuesta del Poder Ejecutivo en esto. Por lo menos no sé si estoy equivocado. Está bien distinguir inteligencia, no es lo mismo que investigación criminal. Obviamente son funciones y actividades de naturaleza distinta. Ahora, lo que yo pienso es que son bastante interdependientes, aunque no sean lo mismo. Es decir, hay tareas de inteligencia que requieren algún tipo de investigación, porque si hablamos de recolección de datos para ser analizados, por ahí esa recolección requiere algún tipo de investigación, incita en la tarea de inteligencia. Y por otro lado, del otro lado, la investigación criminal también requiere de algún modo, aunque no es lo mismo, de alguna conclusión o algún dato obtenido por la actividad de inteligencia. Entonces digo, entiendo el planteo de desvincularlas. Primero distinguirlas conceptualmente y después desvincularlas. Ahora, y entiendo el planteo del artículo 4. Ahora, ¿cuál sería el ámbito, a criterio de ustedes, de encuentro seguro, democrático y transparente entre ambas funciones? Porque en algún punto, en algún enclave institucional, en algún espacio, tiene que haber una posibilidad de interactuar entre investigación y, porque si no estaríamos haciendo una inteligencia abstracta, teórica, y por otro lado una investigación penal en delitos complejos, de alta complejidad, sin la asistencia de la inteligencia, que esa es la gracia de la inteligencia, en todo caso, en el orden interno. O sea, ¿qué ámbito institucional sería para ustedes? Nosotros creemos, senador, que el ámbito es el Ministerio de Seguridad, que es tan dependiente del Poder Ejecutivo como la Agencia Federal de Investigación. Es decir, esto no sale de la órbita del Poder Ejecutivo, pero dentro del Poder Ejecutivo está asignado a una dependencia que tiene determinadas atribuciones y facultades que se vinculan con la investigación de delitos, con la investigación criminal, y no con la producción de inteligencia nacional. Esa distinción, así como fue fundamental en el 88, en el 92 y en el 2001, la separación entre defensa nacional y seguridad interior, ahora entendemos que es fundamental la separación entre inteligencia nacional e inteligencia e investigación criminal. Claro, yo tengo ese matiz en esa propuesta, aunque no me opongo en esta formulación original. Le quiero agregar un elemento que es importante y que a veces se desconoce. La producción de inteligencia criminal en la esfera de las policías, fuerzas de seguridad o en el ámbito de la Dirección de Inteligencia Criminal es un tipo de actividad que además, en general, mayoritariamente, abrevan información que no es de carácter secreta o reservada y que no necesariamente es información que se puede producir en el ámbito de lo que es una investigación criminal. Esto porque se cree que las actividades de producción de conocimiento, de construcción de diagnóstico, de información y de inteligencia, son todas actividades estrictamente secretas o que se pueden producir en el marco de lo que es una investigación criminal con secreto de sumario. No es así. El grueso de lo que es la producción de inteligencia criminal no se alimenta de fuentes de información reservadas o secretas, sino en general pública. Y en eso yo debo destacar que la única experiencia institucional que hay en la Argentina es la de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El decreto 785 del año 2008, firmado por la presidenta Cristina Fernández, establece la estructura orgánica de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y tiene un capítulo abocado a inteligencia criminal, donde define claramente qué es inteligencia criminal y por ende qué no es inteligencia criminal. Además define todo un ciclo de producción de inteligencia bien diferente de lo que es investigación criminal, que de hecho es una de las funciones clave de una policía. Cuando uno en la producción de conocimientos, a través de fuentes no reservadas o que no requieren
de una intervención o autorización judicial. Averigua la eventual comisión de delito del lado de lo que es el sistema de seguridad pública y particularmente de lo que es una institución policial, da a conocer rápidamente la información al fiscal de turno o al juez de turno, lo antes posible. Y ahí, inclusive, en la actual ley del Ministerio Público, establece la facultad de investigación preliminar por parte de los fiscales, con lo cual puede constituir causa, indagar un poco más, hacerlo junto con la misma policía que le está notificando de la posibilidad de algún delito. Es más, no es saludable, lo digo como ex jefe de una institución policial, que cuando hay dudas si esa información puede dar cuenta de alguna actividad criminal o no, sea la propia jefatura de la policía o las unidades operacionales de la policía la que den cuenta si eso es delito o no. Ahí está el Ministerio Público, está el fiscal para ese tipo de labor. Pero hacer una diferenciación clara entre lo que es investigación criminal e inteligencia, en este sentido señalados por ellos y que yo lo acreciento con esta experiencia institucional, es interesante. E invito a los senadores, si se pretende avanzar en ese tema, que lean lo que está hoy vigente en una de las fuerzas. Por ejemplo, la Policía de Seguridad Portuaria tiene una carrera que se acaba de aprobar de analistas de inteligencia y una carrera de la especialidad de lo que es información de inteligencia dentro de la Policía de Seguridad Portuaria. Uno de los más grandes éxitos de esa policía es que en realidad no tiene grandes equipos de investigación, tiene un buen sistema de análisis y entrecruzamiento de información. Por supuesto, además, una investigación criminal es una gran gestión de información. ¿Me permite por quiero favor. hacer un comentario por ahí? Usted manda en la casa. No, para nada. No, yo me refería concretamente a la investigación criminal transnacional. Porque como usted sacó la Policía Portuaria, me parece muy oportuno, digamos, para ver dónde quedaría, digamos, esta investigación criminal transnacional. Por ejemplo, cuando uno le avisan, bueno, no voy a dar nombres de causas concretas, pero le avisan que está saliendo, va a llegar una actividad de inteligencia y se va a llegar el cargamento tal, usted, Policía Aeroportuaria, tiene el dato, digamos, que va a llegar, Bien. intercepta un cargamento o al revés, como fue el caso de España, no quiero dar los nombres. Bien. Pero bueno, esa investigación criminal transnacional que requiere o está íntimamente ligado a una actividad de inteligencia preexistente o coetánea con la investigación, ¿dónde quedaría radicada en el modelo de ustedes? En la justicia. Y la policía, si tiene información de eso, debe ir a la justicia. Inevitablemente. Porque lo que ocurre en la práctica concreta, ¿sabe lo que es? Que hay un vínculo estrecho entre policías o servicios de inteligencia y algunos primos hermanos, compañeros y amigos de otras agencias internacionales, que a veces te piden que dejes pasar un cargamento porque quieren terminar el ciclo de inteligencia en otro país, para lo cual la policía que hace eso, y la DEA trabaja muchísimo en nuestro país de esta manera, y gran parte de nuestras fuerzas, inclusive de seguridad federales, son esbirras de este organismo en esta materia, dejan pasar el cargamento y están cometiendo delito. Lo que debe hacerse en un caso así, inevitablemente, es la judicialización. Podemos dar algunas experiencias de nuestra acotada experiencia al frente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, donde venían embarques importantes que venían siendo seguidos por organizaciones infiltradas por la DEA, que cuando llegaba la información nuestra nos presentábamos a la justicia. No, entiendo el procedimiento Claramente, legal. digamos. Lo que digo es, digamos, porque no vaya a ser que cuando uno lo desvincula y no lo pone en un lugar institucional con control y con claridad y con transparencia, digamos, empieza a andar por andariveles. Es como dice Horacio, es la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Si se decide finalmente el traspaso de esta misma función a la AFI, será la AFI en este escalón funcional quien tenga, digamos, esa obligación. Pero permítame señalar un elemento más. Una investigación criminal es una gran actividad de gestión de información también, pero que tiene, digamos, la dirección del Poder Judicial y en general está acotada al objeto procesal. En una investigación criminal se produce un montón de información que no tiene relevancia en la causa, pero que tiene un enorme valor para la policía que trabaja eso dentro del marco de sus bases de datos, porque después lo que no hace la justicia, y quizá debería hacer,
es vincular la información pública o privada que se ventila en una causa entre sí para dar cuenta justamente de conexiones, redes, etcétera, etcétera. Eso, ahí tiene un valor muy importante el accionar de un área de inteligencia dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal o dentro de una propia Fuerza de Seguridad o Policía Federal que tiene, reitero, una mirada mayor que lo que es la temporalidad o la espacialidad del objeto procesal dentro de una causa. No voy a agobiar con ejemplos al respecto, pero un caso siempre comentado por nosotros es en 3 causas diferentes, en 3 momentos distintos y en 3 juzgados de instrucción diferentes a nivel nacional, había una modalidad de tráfico internacional de droga semejante y a partir de la labor de inteligencia que vinculó esa modalidad entre sí dio cuenta que era una misma organización. La fragmentación de las causas no daba cuenta de que era en realidad una red de narcotraficantes bastante importante a nivel nacional. Eso se logra con tareas que tienen que ver con gestión de conocimiento dentro del marco. Ahora, ¿quién debe regular eso? La Dirección de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, y si se decide que parte de esa función pase a la AFI, será la AFI. Doctora. Es la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y no es necesario que pase a la Agencia Federal de Inteligencia, porque justamente el Ministerio de Seguridad, teniendo la Dirección Nacional de Inteligencia, y lo que tiene es la capacidad de poder tener información, producir información respecto de los fenómenos criminales y dar las directivas que correspondan también a las policías, a las fuerzas de seguridad federales, del mismo modo como las fuerzas de seguridad federales en su función de prevención pueden obtener información que nutre a la Dirección de Inteligencia Criminal. Lo que no quiere decir que la Agencia Federal de Inteligencia no tenga ninguna función en relación con esos fenómenos. Tiene la dirección, tiene la coordinación de todo el sistema y tiene la posibilidad de hacer, sobre la base de la producción de información que haga el subsistema de inteligencia criminal, el análisis que necesite y la posibilidad de asesorar a quien esté a cargo del Poder Ejecutivo en la necesidad de direccionar a las policías. Y no solo las policías, sino, por ejemplo, las instancias de control financiero, control económico, que tienen que ver también con esos fenómenos criminales complejos. Y en ese sentido, las policías tienen las 2 funciones, la función preventiva y la función de investigación separadas. Incluso uno podría pensar que en algún momento, en la implementación de la reforma del sistema procesal federal, se desarrolle una policía judicial que haga las investigaciones criminales directamente y se deje a las policías en su función de prevención. Digamos, esos pueden ser todos arreglos institucionales que tienen que ver con el subsistema de inteligencia criminal y que para nosotros deben quedar exactamente como están planteados en la ley vigente. Sí, de todas maneras, hago un agregado, pienso lo que decía el licenciado Saín. El sistema acusatorio a nivel federal va a generar una instancia de centralización de información, que es lo que nos está faltando con un sistema del juez de instrucción, donde cada juzgado es una especie de compartimento estanco respecto a todo el sistema. El hecho que se pueda centralizar la actividad de información y de inteligencia criminal también en el Ministerio Público va a ser una instancia, creo que va a ser una de las virtudes del nuevo sistema acusatorio federal, ¿no? Gracias, senador. Senador Godoy. Sí, bueno. También buenos días y agradeciéndole la participación en este debate que es tan importante, tan central en la vida democrática del país y como bien lo dijo la presidenta y nosotros lo asumimos, es una deuda de la democracia que este tema no se abordó con anterioridad. Pero en buena hora que haya una iniciativa del Poder Ejecutivo, compartimos que lamentablemente hoy la oposición desertó irresponsablemente de la posibilidad de participar, de enriquecer el debate como ustedes lo están haciendo. Estuvimos leyendo el documento del CEL, estuvimos escuchando las apreciaciones del doctor Saín. Creo que son aportes interesantes para que nosotros podamos tener los elementos que nos permitan perfeccionar, mejorar esta iniciativa del Poder Ejecutivo, que bien lo dijo ayer quien está a cargo ahora de
Secretaría de Inteligencia está abierto a escuchar y a tener la mejor propuesta, la mejor ley. Yo lo que me parece que es un tema central, lo que recién estaba planteando, este límite tan fino que hay entre lo que es la inteligencia y lo que es la investigación. Un límite que hay que establecer, porque lo que hemos podido vivir y padecer en los últimos tiempos es que no había límite, y esta relación y esta promiscuidad que había entre quienes integran la ex-IDE en su relación con fiscales, con jueces, con dirigentes políticos, que estaban orientadas fundamentalmente a operaciones extorsivas sobre el Poder Judicial y sobre el Poder Político. Por eso no es menor lo que estamos abordando. Por eso es importante, primero, el tema de desmantelar esta estructura, una estructura con prácticas absolutamente espurias que van en contra de los principios de la vida democrática, y más en un país que ha avanzado tanto en tema de los derechos humanos. Y obviamente entra en contradicción con mantener este plantel que viene de mucho tiempo, que viene con las prácticas de la dictadura, que viene con las prácticas de la inteligencia sobre los ciudadanos nuestros, ¿no? Entonces, me parece que es central esta discusión de poder distinguir el tema de la inteligencia, que la inteligencia es la recolección de información, y la investigación, que tiene que estar a cargo exclusivamente de la justicia. Es la manera también de garantizarnos la seguridad para todos. Este tema del desmantelamiento, de pensar en un organismo con gente capacitada, con gente profesionalizada e imbuida en los principios democráticos y en los principios de respeto a los derechos humanos. Es decir, esto es básico, ¿no? Lo otro que me parece que es importante, no pueden ser auxiliares de la justicia. Es decir, creo que ese es un tema que hay que plantearlo. Y lo otro es establecer los mecanismos para el control de los fondos que han sido, ¿Está de acuerdo en hacerlo por ley? Yo creo pero se puede establecer un mecanismo acá en la misma ley. Es decir, me parece que necesariamente no hay que pensar en otra ley. Pero a partir de este concepto, ¿no? A partir de este concepto, ¿no?, que ustedes bien lo dijeron, ¿no? Es decir, son los fondos que puedan ser absolutamente transparentes, pero que sean transparentes, y aquellos otros que son utilizados bien para cuestiones especiales que requieren. Si ahora la fiscal o la jueza quisieran hacer una investigación sobre el último mes de vida del fiscal Nisman, por ejemplo, y el manejo de fondos. ¿Cómo se...? No hay forma. Claro, exactamente. No ha quedado registro. Exactamente. Es una discrecionalidad que tiene que ser acotada. Y sabemos que por ejemplo, se mantiene secreto. Ahora, si pasa algo que requiere una investigación retrospectiva, bueno, a ver, venga. Y siempre estuvo la idea de que habían fondos que en distintos gobiernos, en distintas instancias, llegaban a fiscales, llegaban a jueces. Es decir, eran cajas, es decir, para que llegaban de manera fácil a jueces y fiscales. Y lo otro que quería a ver que se pudiera explayar, porque fue la última parte que habló la doctora, porque ahí ayer se han reunido también la Asociación de Fiscales de las provincias para ver cómo juega con las grabaciones y las escuchas que van a ser decididas obviamente por los jueces, pero que estarán bajo jurisdicción del Ministerio Público, cómo esto es en las provincias, ¿no? Donde las provincias tienen su inteligencia, tienen su organismo, tienen sus policías provinciales que hacen inteligencia, que hacen escuchas, a ver cómo se podría eso en alguna manera ordenar, ¿no?
Sí, el planteo nuestro es que justamente esta ley no prevea un traspaso automático sin ninguna distinción y que quizás se ponga algún dispositivo que implique la necesidad de que el responsable del Ministerio Público regule o arme un sistema integrado con las provincias que podría ser, por ejemplo, a través del Consejo Federal de Ministerios Públicos. Digamos, es una idea, hay que plantearlo, creo que sería muy importante escuchar la opinión del Consejo para ver de qué modo se puede organizar este sistema y transparentarlo, porque pensar que si no se lo regula no existe, digamos, es falso, existe. Lo que hay que hacer es regularlo del mejor modo posible para que eso sea transparente y pueda ser controlado también por las justicias provinciales y eventualmente por la justicia federal. Entonces, para nosotros quizás el proyecto no necesita avanzar necesariamente en cuál debe ser el sistema, sino poner alguna disposición que disponga que ese sistema se tiene que implementar. Gracias. Senadora de la Rosa. Sí, gracias, presidente. Son respecto a dos cuestiones que planteó el CELS, creo que lo planteó la doctora. Primero, respecto al control de los fondos. Yo creo que una de las cosas fundamentales que tiene este proyecto de ley justamente es en el control de los fondos que le da precisamente a la comisión bicameral. Justamente lo que dice este proyecto, a diferencia de la ley que hoy rige, dice que con la finalidad de la mayor transparencia en la utilización de los fondos se establecerán mecanismos de contralor adecuados para el control de los montos asignados y su asignación a la finalidad prevista. Y después sigue. A mí me parece sumamente interesante y creo una de las mejores cuestiones que tiene este proyecto de ley en cuanto que avanza en el control parlamentario de estos fondos, bueno, que hablaban de que pueden ser reservados o no y que en algunos aspectos estos fondos deberían ser públicos, porque no todos los fondos van a ser reservados. Ahora, a mí me parece que en este proyecto de ley y con esta incorporación que hacen, el artículo 18, creo que está suficientemente cumplida la función que se le quiere dar a la comisión bicameral de controlar efectivamente los fondos, porque obviamente no está hoy en la legislación vigente. Y me parece que el texto es bastante, me parece que es útil fundamentalmente para que la misma comisión bicameral, mediante reglamentación, pueda ahondar, profundizar en esta cuestión y definir quizás cuáles fondos pueden ser reservados y cuáles no. O sea que me parece que se cumple dando un instrumento muy importante a la comisión bicameral y que por primera vez va a fiscalizar los fondos reservados o no de este organismo de inteligencia. Por lo tanto, me parece que está cumplimentado esta cuestión que me parece muy importante. Y la otra pregunta, por eso no sé si cuál es un texto alternativo o complementario del CELS al respecto de este artículo 18. Después, respecto al capítulo 4 de la ley, artículo 17, que decía la doctora sobre la transferencia de la Dirección de Observaciones Judiciales, y que esa transferencia podría no hacerse, como define este proyecto de ley, de una sola vez al Ministerio Público, sino que tendría que ser gradual. Eso no, lo entendí mal entonces. ¿Usted está de acuerdo con que pase al Ministerio Público? Gracias, presidente. Senadora Fiori. ¿Respondo o no? Sí. Perdón, lo interrumpo. Dos cuestiones. La relativa a la Dirección de Observaciones Judiciales, nosotros lo que planteamos es que estamos de acuerdo en que esa función pase al Ministerio Público. En lo que tiene que ver con las escuchas vinculadas a las investigaciones criminales, hay que discutir
porque para nosotros es inconveniente que esa función pase al Ministerio Público si se trata de escuchas que no tienen que ver con investigaciones criminales iniciadas, sino que son meramente o que son basadas en actividades de inteligencia específicas. De inteligencia nacional. Y que eventualmente sí pueden ser judicializados, depende de lo que sea el resultado de esa escucha. El planteo que nosotros hacemos es que incluso ese traspaso, lo que la ley aparece como traspaso automático, tiene que ser revisado en este sentido, de dividir funciones, pero además la posibilidad de hacer alguna especificación que implique que se puede revisar la situación de cada uno de los que integran esa dirección, porque esa es parte fundamental del problema, quiénes son los que están hoy realizando las intervenciones telefónicas. En el otro punto relativo con el control de fondos, nosotros en nuestro documento planteamos que efectivamente el proyecto avanza en la idea o la disposición de que la comisión, la bicameral, controle los fondos. Lo que a nosotros nos parece es que no alcanza lo que dice el artículo 18, que es necesario, además, tal como está armada la lógica del proyecto que sostiene el artículo 16 de la ley actual vinculada a la cuestión del secreto y a la necesidad de que solo deje de ser secreto algo que es autorizado por el Poder Ejecutivo, que eso hace muy dificultosa la intervención de la comisión bicameral, como lo fue durante todos estos años, por distintas razones, además de por una cuestión de voluntad política, fundamentalmente porque el decreto incluso restringía las funciones de la comisión bicameral que están en la ley actual. Entonces, es importante que el proyecto actual desagregue un poco más eso que aparece hoy como una cuestión programática, de que el decreto reglamentario va a hacer que se mejoren las instancias de control de fondos y la mejor registración. Y que defina, y creemos que es interesante que se haga por ley, justamente estos criterios, que no todo el presupuesto debe ser secreto, sino que hay una parte que es pública y que sigue los lineamientos de la Ley de Administración Financiera, hay otra parte que es secreta, de qué manera esos fondos reservados deben ser registrados, con algunos criterios rectores que en todo caso dejen al decreto reglamentario también atado a esas disposiciones marco de la ley. Gracias, senador. Igualmente, a lo señalado por Paula y por el CELS, es bueno tener en consideración que hoy está vigente en el artículo 37, que establece las facultades y las competencias de supervisión y control de gastos reservados de la Comisión Bicameral, la obligación del Ejecutivo de enviar toda la documentación que sea necesaria, en especial el anexo conteniendo los montos asignados o ejecutados por jurisdicción, no la jurisdicción general Secretaría de Inteligencia, sino por jurisdicción en el desagregado de Secretaría de Inteligencia, que tengan el carácter de gastos reservados, confidenciales, secretos o de acceso limitado o restringido. Y el inciso B, además, el Ejecutivo debe enviar un anexo con clasificación de seguridad conteniendo finalidad, programa u objeto del gasto. O sea que hay un grado de desagregación. No desmerece lo que dice Paula, lo que estoy diciendo es, si se lograra la propuesta del CEL sería fabuloso, pero aún así hoy, digamos, con el agregado del Poder Ejecutivo en el proceso, se encuentra con amplias facultades de control de gastos reservados. Lo que pasa, Marcelo, perdón, es que el artículo 11 y 20 del decreto reglamentario limitan eso y dejan supeditada autorización del secretario lo que le pidan. Entonces... Senadora Fiore. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias también a los expositores. Me parece que ha sido muy claro lo que nos han expresado acá y además también muy ilustrativo, pero también muy abundante. Entonces me gustaría hacer alusión o que hagan hincapié justamente en la parte de control. Se ha dicho y con toda razón que la autonomía que ha alcanzado la Secretaría de Inteligencia evidentemente ha sido nociva para todos los argentinos, pero si se ha llegado a esa autonomía, evidentemente hemos fallado también en la parte o en los aspectos de los controles. Cuando uno analiza la ley, advierte, no solamente, licenciado, lo que usted estaba expresando recién,
respecto de las partidas presupuestarias, gastos reservados y demás, sino también hasta potestades que tiene la Comisión Bicameral de solicitar a las empresas de comunicaciones que den listados de cuáles son los teléfonos que están siendo escuchados y demás. Es decir, hay una serie de atribuciones, de potestades que tiene la Comisión y que fortalece su rol de control, que evidentemente, y a la luz de los hechos, no se han aplicado efectivamente, o la ley no le ha dado verdaderamente los instrumentos para impedir esto que ustedes bien han señalado como la autonomía de la Secretaría de Inteligencia. Entonces, mi pregunta básicamente es si podemos ahondar un poquito en la cuestión de los controles y si ustedes, desde el conocimiento que tienen y la experiencia que han demostrado en lo que nos han estado ilustrando, consideran que el proyecto de ley y la ley actual nos da al Estado como tal los instrumentos para que esta autonomía de la Secretaría de Inteligencia no vuelva a ocurrir, digamos. Bueno, aquí, digamos, la doctora Litvacki ha sido muy clara en el sentido de que, y el licenciado Saín ha leído el artículo vigente de la ley, en el sentido de que la ley está bien. Lo que no está bien es el decreto reglamentario. Bastaría con poner en esta ley, derogas el decreto reglamentario tal. Determinadas disposiciones, digamos, que limitan lo que dice la ley. Perdón, lo que pasa es que eso va atado también a lo que yo planteaba antes. Por un lado, mayores especificidades en la necesidad de que la agencia federal o el Poder Ejecutivo arme un presupuesto desagregado entre lo que es público y lo que es reservado. Que sea público y sea reservado se pueda controlar previamente, por ejemplo, por la Comisión Bicameral, antes de la sanción del presupuesto. O, por ejemplo, disposiciones específicas que requieran que para los fondos reservados haya la documentación respaldatoria que corresponde. Porque la ley, es cierto, como planteaba Marcelo, que le da a la Comisión Bicameral las facultades y las potestades incluso de iniciar investigaciones de oficio. Esto ha sido limitado por la imposibilidad de acceder a información, o por lo menos por la imposibilidad de las minorías de la Comisión de acceder a información. Pero además es muy limitado en la medida que los requerimientos de funcionamiento de la agencia en la ejecución presupuestaria no les obligue a tener documentación respaldatoria de esos fondos reservados. O, por ejemplo, que se defina o se regule mucho mejor, como lo planteaba el proyecto de Garrido, las sociedades de cobertura. O sea, hay estrategias que implican armar sociedades de cobertura para desarrollar actividades de inteligencia. Esas sociedades de cobertura, ¿de qué modo son controladas? ¿Qué información tiene que quedar registrada? ¿Qué información se le va a dar a la Comisión Bicameral para que se sepa de la existencia de estas sociedades de cobertura, que es a través de dónde se derivan fondos? Entonces, es un tema complejo, no todo tiene que estar necesariamente en la ley, pero la ley tiene que ser clara para que el decreto reglamentario no lo limite y no contradiga la parte de las funciones de la Comisión Bicameral y quizás se puede revisar algunas funciones de la Comisión Bicameral para que le sea más fácil acceder, para que no se le bloquee la posibilidad de acceder a información que para la Comisión Bicameral no puede ser reservada. Agrego algo, perdón, Marcelo. Y añado a lo dicho por Paula, de la necesidad del desagregado, el hecho de que para que una comisión bicameral o una comisión parlamentaria de control de organismos de inteligencia o seguridad, para el caso es lo mismo, puedan tener, digamos, eficacia en el contralor, en la supervisión, hay una extensión de cualquier forma de secreto a los miembros de la comisión. Y también están los resguardos legales de lo que es la violación de secreto, inclusive con figuras especiales, penales, para funcionarios públicos con acceso a ese tipo de información. La verdad que un poco la primera parte de su pregunta, senadora, se responde con el propio funcionamiento, si uno quiere, del sistema político. Digo, la Comisión Bicameral entre el año 2009 y 2011 fue presidida por la oposición y no se avanzó mucho al respecto tampoco. O
sea que en realidad... Una aclaración. Hizo una sola reunión que fue la constitutiva y una conferencia de prensa, la diputada Burri con el senador Morales, en 2 años, cuando eran mayoría. Entonces tiene que ver con que hay una suerte de resistencia en ese sentido. Lo que están planteando el CELS creo que colocaría al Parlamento en un pie interesante con relación al control de estas cuestiones. Y lo que le quiero señalar es el control de gastos y particularmente el control de gastos reservados para un organismo de inteligencia o de seguridad es fundamental para el control de toda la actividad de esos organismos. No es menor, es un capítulo clave en esa materia. Senadora Valmedina. Gracias, señor presidente. Realmente creo que lo importante, me parece, es agradecer y felicitar a los 3 expositores porque realmente los conceptos que han vertido hoy, la claridad que han trabajado en los temas, van a permitirnos dar un conjunto de cuestiones para trabajar y modificar este proyecto que seguro van a redundar en una mucho mejor ley. Por lo cual creo que deben sentir muy contentos de haber trabajado y que sus aportes vayan a enriquecer una ley. Pero también creo que, sin querer ser reiterativo, es realmente una falta de responsabilidad republicana que no hagan lo mismo a aquellos que están electos por el pueblo para hacer esa tarea. Hay un conjunto de senadores y senadoras de la Nación que hoy no nos acompañan. Esto podría ser o porque creen que no tienen nada que aportar o porque creen que este proyecto del Ejecutivo está perfecto, con lo cual estaría bien que no viniesen, digámoslo así, o al contrario, si ellos creen que lo que pueden es aportar esta ley al no venir acá y al no compartir con nosotros sus críticas, sus puntos de vista, como han hecho ustedes, lo que estarían buscando es hacer una peor ley en sus propios términos. Con lo cual estaríamos en una especie de novedad del cuanto peor mejor de algunas otras épocas, que nos estaría mostrando la enorme irresponsabilidad que significa para un sistema republicano de gobierno la ausencia de estos representantes en la sala, en la de hoy, y por lo cual queda más de manifiesto por los aportes que ustedes han hecho y cómo esos aportes van a permitirnos tener una mejor ley, que es finalmente la tarea que tenemos todos y todas acá presentes. Muchas gracias. Perdón, Mayán. No, quería decirle al senador Valmedina que tal vez lo que los que sí han asistido podrían hacer es comunicarle a los que no han asistido que se han recibido una serie de observaciones a la ley, que hay disposición a introducir cambios e invitarlos a una nueva reunión para analizar los cambios que se van a introducir, lo cual refuta la idea que ellos han transmitido de que no se va a cambiar nada y que por eso no vienen. Y lo que han dicho ellos es que les van a aplicar un carpetazo a libro cerrado. Bueno, si hay por parte de la mayoría del cuerpo la voluntad de introducir cambios, tal vez podrían abrir una negociación con ellos planteándoles, a raíz de las observaciones que se han recibido, se van a introducir cambios y queremos consultarlos también con ustedes. Si dicen que no, bueno, será responsabilidad de ellos, ¿no? Pide una interrupción el senador Pichetto Mayans. Gracias. Señor Mayans, ¿no quiere interrumpir Pichetto? No, presidente, yo también coincido con que los aportes que han hecho los 3 expositores han sido valiosísimos y que han traído por escrito, inclusive yo le he solicitado recién a uno de los miembros de la delegación que aporten ese escrito a la presidencia de ambas comisiones. Está el presidente de bloque en este momento con nosotros acá. Yo tengo entendido que nosotros tenemos la visión de sesionar el miércoles que viene. Por lo tanto, nosotros habilitaríamos a través del despacho el tratamiento. Pero lo que no quiere decir es que estos aportes no puedan hacerse de aquí hasta la sesión en que nosotros vamos a sesionar, porque inclusive las modificaciones se pueden hacer... Una aclaración, senador. Sí. Dado el volumen, la seriedad y el trabajo de los aportes, muchos de ellos van a ser incorporados en el dictamen, por eso anticipo que vamos a solicitar un cuarto intermedio hasta las 5 de la tarde para poder, ¿no es cierto?, reelaborar el dictamen. Me anticipo. Y luego también queda lo que usted dice para poder seguir discutiendo camino a la sesión. Claro, yo por el esquema que se ha fijado con respecto a la sesión, por lo menos lo que estuvimos hablando con el presidente de bloque, que el próximo miércoles trataríamos el tema. O sea que si nosotros habilitamos el tratamiento a través del despacho,
estas reformas que se hacen con los aportes que han hecho estos opositores, que han sido valiosísimos, no quiere decir de que nosotros no recibamos otros aportes por parte de la oposición de aquí hasta el día, inclusive en la sesión misma. Si es que ven que tienen un aporte importante en cada uno de estos capítulos de la ley. Simplemente eso, agradecerle a los expositores, realmente ha sido valiosísima la presencia. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Pichetto. Para ratificar, presidente, hacer un cuarto intermedio hasta las 5 o recoger todas las inquietudes planteadas por los expositores y tener ya elaborado el dictamen y, bueno, ponerlo en conocimiento también de los otros sectores políticos. Me parece que ha habido acá un esfuerzo no comprendido y no quiero volver a redundar, no me gusta estar, digamos, permanentemente planteando que por qué no vinieron. Yo creo que la ausencia en las relaciones humanas es un vacío, en la política es mucho más grave ese vacío, así que me parece que de ninguna manera es conveniente ni vaciar las relaciones humanas y mucho menos vaciar el funcionamiento de las instituciones. Así que con esto pido un cuarto intermedio hasta las 5. Gracias. Una aclaración en función de un error deslizado por el senador Pichetto en el día de ayer. Ayer estuvieron presentes por la Comisión de Asuntos Constitucionales senador Pichetto, Cunat, González, Abal Medina, Barrianovo, Urtubey, De la Rosa, Guastavino y Río Frío. 10 senadores presentes. De la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Guastavino, Río Frío, Iturre, Fiore Viñuales, Urtubey, Godoy, Bermejo, González, Mayán y Gonet. 10 senadores por cada una de las comisiones y no 9. Cuarto intermedio hasta las 5 de la tarde. Está a disposición de los senadores el informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales, Penales y Sociales, que puedan pedirlo por secretaría.